Saludos y bendiciones, mis amados hermanos de la primera iglesia bautista de Maturín, iglesia que el Señor en su misericordia ha puesto en nuestras manos para guiar bajo la dirección del Espíritu Santo. Mis hermanos de la iglesia Manantial de Vida, pastoreada por el hermano Antonio Quijada y su esposa Domira de Quijada. También para toda la audiencia de Manantial 95.9. Esa emisora prestigiosa que el Señor ha puesto para llevar el Evangelio. Saludos y bendiciones para todos. Nuevamente con ustedes para compartir de la palabra de Dios, para que podamos estudiar un poco a la luz de la Biblia algunos temas que hemos venido tratando. Hoy queremos hablar de una vida con propósito en el Espíritu. O sea, cada hombre en su espíritu, cómo plantear propósitos y qué propósitos debe tener. Todos tenemos en la vida muchas cosas que hacer y propósitos que planteamos, unos que son netamente materiales, otros que no tienen nada que ver con lo que somos, otros que son muy ambiciosos. Hay propósitos que son inalcanzables, sin embargo el hombre se los plantea para de alguna manera querer hacer algo. Hoy queremos estar conversando pues de la palabra de Dios y hay 4 propósitos fundamentales que en el Espíritu quisiera que nosotros conversáramos hoy. Y esos 4 propósitos los vamos a ver a la luz de la palabra. Y esos propósitos, en primer lugar, quiero decirles que hay que dejarse guiar por el Espíritu de Dios. O sea, el hombre debe tener el propósito firme de permitir que el Espíritu Santo de Dios le guíe. ¿Por qué esto? Porque cuando el Señor Jesús, quien nos compró con precio de sangre, decidió ascender a los cielos porque era la voluntad del Padre que Él fuese a la diestra a sentarse con Él allá en el trono, dijo: voy, pero allá en casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. Así que voy, pues, de no haber las moradas, yo dijera, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Así que el Señor está allá custodiando y guardando ese espacio para todos aquellos que creen en Él, los que tienen el propósito de la salvación, el propósito de cumplir una vida en el Espíritu. Entonces, ese espíritu que el Señor dejó al momento de ascender, que les dijo, me voy, pero no les dejo solo, dejo un espíritu para que les consuele. Ese es el Espíritu Santo. Y en Pentecostés derramó de su Espíritu Santo y se manifestó la gloria de Dios en gran manera, tanto que sobreabundó la gracia para los pecadores y en una oportunidad convirtieron al cristianismo 5,000 personas y en otra oportunidad 3,000, y desde ese tiempo la iglesia de Jesucristo sigue caminando. Y el principal propósito que el hombre debe tener es dejarse guiar por ese Espíritu de Dios. O sea que el primer propósito que vamos a hablar es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. El segundo propósito que vamos a conversar hoy es precisamente tener propósito. O sea, el segundo propósito que me puedo plantear en el Espíritu es que yo tenga un propósito. Y ese propósito vamos a ver cuál es el que Dios quiere que tengamos. Y que no sea un propósito a capricho, sino que el propósito que Dios fundamenta para que nosotros estemos trabajando en función de lograr ese propósito. En tercer lugar, como propósito tercero, tenemos que llevar fruto, hacer fruto. En el Espíritu somos llamados para dar fruto, para tener fruto. Y vamos a ver los soportes bíblicos para esto. ¿Por qué decimos que hay que tener fruto o dar fruto? El Señor decía, separado de mí nada podéis hacer, porque en Él es que debemos estar ligados, unidos para poder dar frutos. Ese es el tercer propósito. Y el cuarto propósito que quiero hablar en este tiempo con ustedes es el propósito de llevar una vida victoriosa en el Espíritu. Si soy victorioso en el Espíritu, también en las demás cosas, porque la palabra es clara, buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar, lo demás viene por añadidura. Es decir, que buscando ser victorioso en el Señor, ser victorioso en el Espíritu, eso garantiza que el hombre viva plenamente con Dios y en Dios. De manera que estos 4 propósitos los vamos a conversar hoy y vamos a ir definiendo
algunas cosas, detallando algunas cosas que en la palabra se plantean. No estamos fundamentados en otro texto, sino precisamente en la Biblia. O sea, no estamos citando textos de otra naturaleza que también son muy buenos y a veces ayudan a entender cosas. Pero en este mensaje, como en todos los anteriores, el libro de texto es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, en primer lugar, dejarse guiar por el Espíritu. El apóstol Pablo, desde el mismo momento en que recibe palabra de Dios camino a Damasco y entiende que estaba luchando contra el mismo Jesús, decidió volver su cara del camino que tenía buscando a Dios a través de las órdenes del Sanedrín y buscarlo entonces ahora a través de las órdenes del mismo Dios y del Espíritu, a través de su Espíritu Santo. Y Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, y vamos a leer del versículo 12 al 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde iniciamos y trabajamos todo este contenido. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, que Pablo nos invita a vivir y a tener propósitos en el Espíritu, mas no en la carne. Las obras que en la carne podamos hacer fenecen y fenecen pronto, pero en el Espíritu permanece. Y continúa diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Invita a Pablo a tener esa fortaleza, que en el Espíritu el propósito es obedecer a Dios, porque somos hijos de Dios y debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Por eso trabajamos de que los propósitos que estamos manifestando son en el Espíritu, en nuestro espíritu, guiado por el Espíritu de Dios, para que podamos vivir plenamente en lo espiritual y no en lo carnal. Dice la palabra de Dios que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios, los que se dejan guiar, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, es decir, el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu cuando alabamos y decimos gloria a Dios o decimos Abba, Padre, y el Espíritu está trabajando en nosotros y da ese testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que somos no solo criaturas de Dios, sino que somos hijos de Dios porque hemos pasado de esclavitud a libertad en la cruz del Calvario cuando aceptamos a Cristo. Ese Señor que se sacrificó y fue inmolado por nuestros pecados. Y dice: y si hijos, también herederos. Porque ahora pasamos a estar como criaturas de Dios cuando creemos en Cristo y aceptamos a Jesús como Salvador. Pasamos a ser hijos de Dios y al ser hijos de Dios somos herederos también del reino de los cielos. Y si somos herederos de Dios y vamos a recibir el reino de los cielos, somos coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, indicando que por el sacrificio de Cristo vamos a recibir nosotros también plena salvación y que vamos a ser justificados en el Espíritu cuando aprendamos a vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo que dejó para consolarnos. El Padre cumplió sus funciones de creador y de vigilar y de estar atento en el reino de los cielos por nosotros. El Hijo cumplió su función de venir a la tierra, nacer de mujer, nacer como primicia y de padecer como entre los hombres. Por eso dice él mismo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para demostrar que no era el propósito de él solo en el Espíritu, sino que como hombre se manifestó, cumplió cosas como hombre, como hijo de hombre, siendo hijo de Dios, es decir, alcanzando la pureza en el Espíritu. Y alcanzando la pureza en el Espíritu la hace
extensiva a nosotros. Por eso somos herederos de esa gracia y de ese reino. Y somos coherederos con Cristo, porque Él, siendo el principal entre nosotros, por Él entramos a la redención y a la salvación. Si padecemos con Cristo, recibiremos. ¿Por qué si padecemos? Porque es lógico que si con Él nos gozamos, con Él compartimos, y Él padeció por nosotros y sufrió por nosotros la muerte de cruz, también nosotros tengamos algo que ofrecer a Él. Y algunos han criticado a cristianos que han tenido padecimientos de enfermedad, que han tenido necesidades económicas, que han tenido dificultades, adversidades, tribulaciones, y la gente cuestiona y dice, pero ese que es cristiano, ¿por qué padece? Algunos han creído que llegar a los pies de Cristo y recibir este evangelio es una exoneración a todas las culpas y a todas las cosas y tribulaciones que podamos tener. Y eso no nos exonera, porque vamos a estar siempre en esta carne. Lo que nos da es fortaleza, y confiamos en Dios, que cuando tenemos un problema, Él es quien resuelve. Es el mismo Señor quien intercede, es el Espíritu quien clama por nosotros. El Señor Jesús enseñaba, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo. Es decir, que este es un evangelio también para sufrimiento en algunas cosas, y que debemos padecerlas para poder recibir la gloria con Cristo. De manera que esta palabra, cuando la leemos, algunos dicen, pero somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condicionante: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, esa gloria que el Señor ofrece nos permite distinguir entre muchas religiones, entre muchos predicadores que hoy día están llevando un evangelio que es un evangelio como que pago, o un evangelio de gracia que no tiene nada que sufrir, porque nos enseñan de alguna manera que si somos hijos de Dios no tenemos nada que padecer, o no tenemos que tener necesidad, que tenemos que vivir con riquezas y con lo material, porque podemos sembrar lo material para cosechar lo material. Déjeme decirle que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y ante sembrar en la carne para cegar o cosechar corrupción, es preferible sembrar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu de Dios para cosechar vida eterna y cosechar bien, siendo coherederos con Cristo. Por eso, en este primer propósito que el Señor plantea en su palabra, y que el apóstol Pablo dice a los romanos, es que nosotros somos deudores al Espíritu de Dios, no a la carne. Y somos deudores al Espíritu de Dios para que nuestro espíritu comporte y viva según el Espíritu Santo de Dios, para que todos podamos vivir guiados por el mismo Dios, y eso nos va a permitir ser conocidos, ser reconocidos y llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos cómo salir adelante con esta palabra, porque es la palabra que el Señor nos está dando. Aquí no estamos agregando ni quitando las cosas a lo que el Señor dice, es lo que el Señor manifiesta, y su Espíritu Santo está dando el proceso y un progreso para que nosotros podamos seguir adelante en lo que el Señor ha manifestado. En segundo lugar, el segundo propósito que tenemos también se plantea en Romanos capítulo 8, pero ya en el versículo 28. Y dice que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, que puede ser que está viviendo cómodamente económicamente, o está viviendo en una economía muy deprimida, pero Dios permite esto, pero eso le va a ayudar a bien, porque le va a ayudar a prepararse. Que hay una enfermedad que nos ataca, debemos soportarla y vivirla para la gloria de Dios, porque el propósito que tiene Dios para con nosotros es que nosotros, en lo que tenemos y en el amor que damos a Dios, todas las cosas que padezcamos nos ayudarán a bien. ¿Por qué? Porque esto no es conforme, sino al propósito con el que fuimos llamados.
Y el propósito con el que el Señor nos llama es con el propósito de recibir la redención de Cristo, de tener al Espíritu Santo y de vivir en gracia y gloria para con Dios. Entonces, basado en esto, somos llamados con el propósito divino de servir a Dios. Ocurre que muchos quieren tener todo de Dios y están bien con Dios cuando ellos están bien con todos, pero cuando hay una situación medio complicada, como no tienen propósito definido para con Dios, entonces vienen las debilidades, se doblegan, vienen las oscuridades de muchas cosas y olvidan a Dios y reniegan de Dios. El apóstol Pablo decía, sé vivir en abundancia y con muchos lujos, pero también sé vivir en pobreza, con necesidad, con restricciones, porque el propósito de Pablo era servir al Señor. Y Pablo sabía que los que a Dios aman, todo le ayuda bien, porque él mismo lo escribe a los romanos, pero que tiene que ayudar a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. De manera que el propósito de Dios plantea tener propósitos definidos en el Espíritu, tener propósitos que nosotros podamos estar siempre atentos al llamado de Dios para servir, para orar, para colaborar con el necesitado, para ayudar al enfermo y para cumplir el propósito para el que somos llamados. Y el apóstol Pablo también escribe a los tesalonicenses en el primer capítulo de esa segunda carta, en el versículo 11, le dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, con un propósito bien definido y con dignidad en el llamamiento, y que cumpla todo propósito ¿de qué? De bondad y toda obra de fe con Jesús. Así que el propósito por que el Señor nos llama y que nos da propósito es que seamos cumplidores de la palabra en bondad y con toda fe puesta en Jesús. Entonces no podríamos nosotros desviar los propósitos divinos que tiene el Señor para que nosotros nos comportemos según lo que Él está ordenando y creamos que en la situación de vida que podamos tener hoy, abandonemos la situación que se vive. Este país llamado Venezuela, el cual amamos, vivimos y el Señor nos entregó como tierra de gracia, ha tenido en los últimos años mucho castigo en todos los ámbitos. Si vemos la parte geográfica, la parte de la tierra, el suelo y el subsuelo, por la avaricia, por la ambición, por el deseo inmensurable que tienen los hombres de alcanzar riquezas, como han perdido el propósito por el que Dios nos puso en este territorio y han devastado, han desforestado y han destruido la capa vegetal, han destruido el subsuelo para poder alcanzar riquezas. Y no les importa nada de lo que Dios tiene como propósito con esta tierra que nos dio. Y vemos como la minería, la extracción de petróleo, como la tala indiscriminada, como la quema, como todo esto va destruyendo. Y ese proceso de bondad que el Señor nos pide para con la creación, que Él nos puso para enseñorear sobre todo lo creado, lo hemos perdido y perdemos la visión y el propósito que Dios nos da. Vemos como en contaminación biológica, por el ambiente, bien sea por capa de ozono destruida, por la misma propagación de virus creados, de bacterias creadas, el hombre se está haciendo daño uno al otro, destruyéndose, olvidando la bondad de Dios. Perdieron el propósito que Dios tuvo al decirnos, amaos los unos a los otros. Y que el amor que se manifiesta más grande no es sino aquel que un hermano o un amigo pueda dar la vida por su amigo o por su hermano. Ahora el interés en la maldad que tenemos es destruirnos unos a otros. Lo vemos en las ventas, como de manera inconsciente para vender y comprar la comida. No estamos viendo la necesidad del otro, sino el enriquecimiento y el beneficio que me genera una venta. No vemos que la enfermedad que azota hoy día a la humanidad, un virus que para algunos es natural o una mutación, para otros es una creación en laboratorio, para otros está dado como una guerra biológica. Y hay muchas versiones. Lo cierto es que la palabra de Dios no pasa y no deja de cumplirse. Y es que el Señor dijo que vendrían estos tiempos y que el hombre iba a propagar esto para destrucción.
y que la humanidad iba a sufrir dolencias, pero que tenemos un Señor en el que confiamos y donde Él nos dice en 2 de Crónicas 7:14 que si se humillara el pueblo que invoca el nombre de Dios, Él va a escuchar y nos va a ayudar a salir. El propósito nuestro entonces es tener fe, que es el segundo elemento, aparte de la bondad que el apóstol Pablo le dice a la gente de Tesalónica. Le dice que son llamados, pero con ese propósito, con toda fe, con toda obra de fe, con su poder, con el poder mismo de Dios. Que tengamos la fe puesta en el Señor, que es el autor y consumador de la fe. Venezuela tiene salida, sí la tiene, hermanos. La humanidad tiene salida, sí la tiene, hermanos. Porque si nosotros vamos donde el Señor, hay muestra en la palabra, en la Biblia, que dice que cuando hay arrepentimiento y hay conmoción y el hombre se entrega y se humilla ante Dios, el Señor hace milagros. Este es el ejemplo de Nínive. El rey de Nínive no conocía de Dios. Jonás no quería predicar. Pero cuando el hombre oyó y dijo que si el pueblo se arrepentía, el Señor podía hacer una obra, Él decretó ayuno y oración en humildad a todo el pueblo. Y dijo, aquí no come, no bebe ni hombre, ni animales, ni las bestias, nadie. Estamos así en humillación ante Jehová. Pueda ser, decía él, que el Señor nos perdone y salgamos adelante. Y esa humillación produjo que el Señor le perdonara, porque el propósito que planteó, lo planteó en fe y fue con bondad. Y cuando planteamos con bondad y con fe, es porque Dios nos está haciendo un llamado digno, nos está convocando para que nosotros intercedamos por una humanidad que se está perdiendo. Yo no entiendo cómo tantos hermanos todavía lamentan y aún a los otros maldicen de la situación que estamos viviendo. Hermanos, entendamos que el Señor está permitiendo todo esto para que la iglesia se prepare, para que cada uno de nosotros en nuestros hogares tengamos el propósito bondadoso y de fe de decirle al Señor, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aunque todo aquello esté cayendo, yo sigo sirviendo al Señor. Ese propósito, si somos guiados por el Espíritu, como dice el propósito anterior, teniendo guiatura del Espíritu y definiendo un propósito de fe y bondad ante Dios, el Señor nos va a dar la victoria. Y el apóstol Pablo lo plantea muy claro para la iglesia de Tesalónica. Así, hermanos, que ustedes fijen ese propósito en bondad y en fe. Luego, el tercer propósito que debemos tener cuando ya hemos hecho un trabajo espiritual guiados por el Espíritu, y que nuestro propósito principal es ser guiados por el Espíritu y que tenemos propósito en el Espíritu para servir a Dios, el tercer propósito es entonces que llevemos fruto. Porque eso es lo que va a demostrar que estamos definidos y que el propósito que tenemos va a ser alcanzado. Es por lo que vamos a producir, y lo que vamos a producir son frutos que el Señor mismo va a promover por la fe y la gracia que tengamos con Él. Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, no es que voy a dar frutos para vanagloriarme. Santiago dice que pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestra propia vanagloria, pides para tu propio deseo, para tu capricho, para tu engrandecimiento. Por eso no recibimos. Y Pablo dice a la iglesia en Filipos que llenos de frutos y de justificada fe, somos nosotros cargados por medio de Jesucristo, pero para gloria y alabanza de Dios. No podemos perder de vista que el propósito tercero que tenemos en el Espíritu es dar frutos, pero frutos para la gloria de Dios. En estos tiempos difíciles, la iglesia debe estar multiplicándose. De manera que cuando pase el cierre por la pandemia y volvamos al templo, haya mayor número de personas, porque cada uno de nosotros está multiplicando y está dando fruto. En la teoría holística se habla que la suma de las partes es mayor que el todo.
Si el todo es un grupo de un número determinado de personas que salió de la iglesia, desde el mismo momento que hubo que cerrar por orden nacional, cerrar las iglesias, y estamos trabajando en nuestras casas, el día que volvamos a reunirnos y sumemos las partes que salieron, eso debe ser mayor que lo que anteriormente estaba, porque holísticamente la suma de las partes va a ser mayor que el todo. Esto no es otra cosa sino que la gloria postrera será mayor que la primera. Y lo que vivíamos en armonía, en gozo, dando frutos en la iglesia, y los hermanos en armonía, juntos, como dice el Salmo 133, juntos y en armonía, y allí envía Jehová bendición y vida eterna cuando estamos juntos alabando y en armonía celebrando la gracia de Dios. Ahora sería mayor el gozo, porque cada uno habrá ganado y habrá dado frutos para que la iglesia siga creciendo. Ese propósito de dar frutos, el Señor lo mantiene. Y debo dar frutos, pero frutos dignos de Jesucristo, tanto con mi vida personal como con lo que voy a ejercer para con otros. El Señor decía en el libro de Mateo, capítulo 7, así que por sus frutos los conoceréis. En Mateo 7:20, nosotros podemos ver cómo por el fruto que damos vamos a ser reconocidos, pero no podemos dejar de dar frutos. Y si vamos a la parábola de los talentos, el Señor nos va a pedir cuentas por lo que nos dio, a ver cómo lo multiplicamos. Dice la parábola que a una persona le entregó un talento, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 5. Y se fue el Señor que repartió los talentos, y a su regreso en el tiempo pidió cuentas. Y el que había ganado, al que había dado 5 talentos, había ganado 5 talentos más. Y al ganar 5 talentos, dijo el Señor, este dio fruto. Y dijo, buen siervo eres, pudiste multiplicar lo que te dejé. Como multiplicaste, ven y hereda el reino de los cielos. Venid y heredad lo que tengo para ti. Luego llamó al que dio 2 talentos. Le dijo, ¿cuántos talentos dejé para ti? 2 talentos, mi señor. Y trabajé, me esforcé con estos 2 talentos y he ganado 2 más. Aquí están 4 talentos que te voy a entregar. Bien, buen siervo y fiel. Has ganado y has multiplicado. Y luego llamó al que había dado 1 talento. Y este había tomado el talento porque era uno y fue y lo enterró. Lo sepultó, y cuando vino su señor le dijo, ay Señor, yo sabía que tú eres un hombre que cosecha en lo estéril, que ciega donde no hay nada, que ganas donde todos pierden, que pescas donde nadie pesca. Sentí pena de ti y el talento que me diste lo sepulté. Y el Señor le dijo, eres un siervo inútil, con uno no pudiste hacer nada, sino que lo enterraste. Ni siquiera lo llevaste al banco para que en el banco produjera los intereses, que allí algún fruto yo hubiese tomado de mi dinero. Sin embargo, tú lo sepultaste y ni siquiera los intereses pudiste ganar. Por eso debe ser cortado y echado al fuego. Y al que tenía 10 talentos le fueron aumentados los talentos. Y al que tenía 4 talentos ya es tácito y entendible que le fueron aumentados los talentos. Pero el que no produce será quitado, y vemos que el Señor está pidiendo que nosotros demos frutos para que el Señor a través de esos frutos nos pueda conocer. Haced frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista a todos los que le seguían, comenzando Juan su ministerio según el libro de Lucas, según el escrito de Lucas en el capítulo 3, cuando vemos del versículo 8 en adelante. Vemos cómo Juan el Bautista comienza su ministerio y mucha gente iba para que Juan le bautizase para el arrepentimiento. Y Juan lo que les pidió es que dieran frutos. Le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. No se justifiquen y digan, yo tengo cómo hacerlo porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, Abraham, yo soy de esa descendencia, yo soy hijo de pastor, yo soy aquello. No, cada uno tiene que dar fruto, pero no puede justificarse
uno con la vida o la experiencia del otro, porque cada uno entregará cuenta de sí mismo. Vea que Juan el Bautista le dice: no vayan a justificarse de que tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, por hijos de Abraham no, porque Jehová puede mover. No tengo cómo justificarme ante Dios. Mi amado hermano, si usted no está produciendo para el Señor, comience a hacerlo, porque no va a tener cómo justificarse ante el Señor para decirle: no cumplí por una u otra cosa, es que había cuarentena, es que tú eres un Dios que todo lo multiplica, tú todo lo sabes. No podemos justificarnos ante Dios. Este propósito de dar fruto es una ordenanza del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor manda. El mismo Juan el Bautista, antes de Cristo comenzar su ministerio, porque Juan predicaba preparando el ministerio, por eso se cumple allí cuando vemos en Lucas más adelante lo que dijo el profeta Isaías: voz que clama en el desierto, endereza los caminos, allana lo que está muy escarpado, para que el Señor que viene detrás de ti pueda ir. Se refería a Jesucristo. O sea que Jesús comenzó su ministerio después de Juan el Bautista, y ese trabajo Juan dio los frutos que tenía que dar. Cuando llegó su momento, dijo: ya es el tiempo de que yo no esté, porque debo entregarle ahora a mi Señor. Y ese trabajo lo conocemos no solo del Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos el Salmo 1, que vemos que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y vemos con todo aquello como el Salmo nos dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en el Salmo 1, así como el 23, el Señor nos va a dar fruto y nos va a apacentar en lugares de delicados pastos y nos hará beber en aguas de reposo. En el 1 dice que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que su fruto ha sido bueno, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está produciendo y viviendo en el Espíritu para Dios. Tiene propósito como vivir. Está dirigido por el Espíritu Santo. Y dice en este tercer versículo que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y lo dice en infinitivo: prosperará todo lo que hace. No que prospera en el momento, es de prosperidad servir al Señor y llevar fruto, y la palabra así lo manifiesta. Todo esto que el Señor está planteando cuando nos dice que llevemos fruto, nos está dando a conocer que por Él vivimos, y si vivimos en el Espíritu, y aquí lo reafirma el Salmo 1, que lo hacemos porque no estuvimos en camino de malos ni en camino de pecadores, hasta estuvimos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Jehová, y meditamos en su ley. Nosotros seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ese da fruto, siempre está con buen follaje, verde, resplandeciente. Su hoja no cae por cualquier sequedad o por cualquier cuaresma. Sencillamente todo lo que hace prosperará. Y para eso es la invitación, para que hagamos lo que el Señor está pidiendo. Ahora, para tener esa producción de frutos y frutos buenos, hay que estar ligados al mismo tronco que es Cristo. Hay que dejarse guiar por el mismo Espíritu Santo de Dios. Aquellos que pretenden tener una religión o dirigir un grupo y hacerlo a su manera, y sin tener algún llamamiento, sin sentir nada, sino que por un negocio lo están haciendo, tendrán que entregar cuentas a Dios. Yo no soy quien para juzgarle ni para acusarle. Sencillamente por la palabra le digo que tendrá que entregar cuentas a Dios. Y los frutos que dé no serán para el Señor. El Señor escribe en el libro de Juan, en el capítulo 15, cuando vemos del versículo 5, lo dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice el Señor. Sí, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Es decir, que la rama que está ligada al tronco produce muchos frutos, y lo que muestra la ilustración es que Cristo es el tronco y la planta, y nosotros las ramas pegadas a Él. Y si estamos unidos a Él a través de su Espíritu Santo, llevaremos mucho fruto, dice. No solo fruto, sino mucho fruto. ¿Por qué? Porque el Señor dice: porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego. Y más si lo hacen en este tiempo de escasez de gas, donde no hay cómo cocinar, y vemos cómo las personas están recogiendo leños para cocinar. Esa misma ilustración la hace el Señor. El que no produce será cortado y será echado en el fuego, y allí arderá. Y eso no lo queremos para nosotros. Estamos invitando a que usted conmigo hagamos este trabajo de multiplicar este evangelio, de llevar esta palabra, y aún en la situación de escasez y de pandemia, permanecer en el Señor, permanecer fieles en lo que dice el propósito que tenemos, en bondad y en fe en el Señor Jesucristo. Permanecer en bondad y en fe con el Señor. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego, y arden. Y lo leo para reafirmar lo que el Señor nos está diciendo. Ahora nos da la condición que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí para ustedes hay todo. Pidan todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿cuándo va a ser hecho? En esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y que seáis mis discípulos. La gloria de Dios se va a manifestar en nosotros cuando, permaneciendo en Cristo, llevemos muchos frutos, permanezcamos en el Padre, y permaneciendo en el Padre permanecemos en el Hijo, porque el Padre y el Hijo uno son. Y permaneciendo en el Padre y en el Hijo es muestra de que somos guiados por el Espíritu Santo, porque son también el Padre y el Hijo uno con el Espíritu. Y este juego que algunos pretenden dar como una separación de la Trinidad de Dios es una realidad, es la verdad transferida de tiempo en tiempo y de generación en generación. Que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han estado entre nosotros y están entre nosotros para que nosotros permanezcamos en ellos ahora, y que ahora podamos llevar frutos dignos para glorificarles y producir para ellos. El de reflexionar: ¿qué estoy haciendo yo por el Señor? Hay un himno que dice: mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Dice el Señor. Mi trono de esplendor, mi trono de gloria yo dejé por rescatarte. ¿Qué has dejado tú por mí? Si yo estoy dándote la vida, ¿qué das tú por mí? Es momento que nosotros digamos: hay que darle al Señor para poder tener y sentir la gloria de Dios. Y dice que en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto, pero también que seamos los discípulos de Cristo Jesús mismo. Él como nuestro gran pastor, como nuestro maestro, y nosotros como sus seguidores. Eso nos va a garantizar, si vivimos en el Espíritu Santo de Dios con un propósito definido por lo que la palabra de Dios nos indica, y estamos dando frutos, eso garantiza que nosotros vivimos en el cuarto propósito, que es vivir en victoria. No puedo vivir este tiempo para estar de derrotas en derrotas. Aún en las dificultades debemos declararnos en victoria, porque el Señor pelea la batalla. Él gana la batalla por nosotros y nos hace vivir en victoria. Pablo también escribe a los romanos. En esos momentos difíciles, Pablo reafirma que la victoria es nuestra y que no hay nada que nos pueda separar de la victoria en Cristo. En el capítulo 8, del versículo 35 al 39, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y una interrogante que hace Pablo, y hace otra: ¿tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? O sea, ¿qué nos puede separar? ¿La pandemia? ¿El coronavirus? ¿La falta de gas? ¿La falta de gasolina? ¿La falta de transporte? ¿La falta de alimento? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Dice, como está escrito: por causa de ti somos muertos, todo el tiempo. Y somos contados como ovejas de matadero. Aun cuando somos contados como ovejas de matadero, dice que nosotros estemos sujetos a ese Dios. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos victoriosos por medio de aquel que nos amó.
que es el mismo Cristo, por lo cual estoy seguro. Y confirma Pablo ahora, ya no la interrogante que hacía, sino ahora es tajante al decir que está seguro, por lo cual aseguro que ni la muerte, ni aún la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, y en lo presente entra todo lo que estamos viviendo, ni lo porvenir, es decir, que vienen cosas más difíciles aún, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Si fue o no creado el virus, tampoco debe sorprendernos, ni nos debe aterrorizar. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque ese amor es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si tenemos el amor de Cristo Jesús como nuestro Señor, no hay nada de esto que nos pueda separar del amor de Dios. Aún hermanos, cuando están en la iglesia y una hermana le mira mal, dice no vengo más y me voy al mundo. Cuando otro hermano le critica, si el pastor le llama la atención, si un hermano trata de corregirle, y si no le saludan, y hay tantas cosas en las que nos enganchamos para protestar. Y Pablo le enseña aquí a los romanos que es que ni siquiera la misma muerte, ni siquiera la vida, ni potestades, no hay cómo excusarse ante Dios, porque Él nos está dando una vida de victoria, porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Él somos victoriosos y somos más que vencedores. Entonces, esta palabra que el Señor tiene para con nosotros no es un capricho de hombre, es la profecía cumplida en Jesucristo. Ya el Señor lo había dicho anteriormente a través de sus profetas, ahora lo dice a través de los apóstoles, y está escrito para nosotros los gentiles cuando antes no teníamos oportunidad de salvación, porque el Señor vino a su pueblo, al pueblo de Israel. El Señor dio la apertura a través de Cristo y dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, no es que los recibió por allí así, no, sino dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos con Dios y coherederos con Cristo. Esta es la victoria que tenemos. No hay otra cosa en la que nosotros podamos ser más victoriosos que en esto. Pablo también escribe a los Corintios en el capítulo 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto para recordar que la victoria que tenemos no es porque la merecemos o porque la hacemos nosotros o las ganamos en nuestras propias fuerzas. Pablo le dice a los corintios que debemos darle gracias a Dios, debemos alabar y glorificar a Dios, porque Él es quien nos da la victoria y nos las da por medio de Cristo Jesús, porque ya Cristo venció y fue victorioso en la cruz del Calvario. Demostró su victoria cuando pudo descender a las profundidades a predicar a los espíritus encarcelados y luego ascender a la tierra y luego a los cielos. Dice el apóstol que ¿por qué desciende? Porque antes ascendía y luego que desciende vuelve a ascender y va al Padre y está sentado a la diestra del Padre. Por eso debemos agradecer a Dios que Él nos da la victoria en el mismo Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Cuando esto nosotros lo vivimos, cuando lo vemos, sentimos que el propósito de victoria está en nosotros. Hay un propósito y es que somos victoriosos. No se declare mi hermano o mi hermana, no se declare mi amigo. En Cristo no se declare derrotado, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo hemos logrado la victoria. Entonces no queremos, hermanos, que se estén quejando, que ya no puedo más, que ya me entregué, ya me llegó lo último. No, dando gracias a Dios sabemos que Él nos da la victoria por medio de Jesucristo. Pablo también dice a los Corintios en el mismo capítulo 15, pero en el verso 54, dice que cuando esto incorruptible sea vestido de incorrupción, refiriéndose al mismo cuerpo, cuando esto ya que padece, que sufre, que es nuestra carne, cuando esto se corrompe, ya llega un momento a ser incorruptible, que ya no va a haber corrupción en nosotros y ya no va a haber más muerte en nosotros habremos logrado. Dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, que el cuerpo que tenemos haya sido transformado en un cuerpo nuevo que ahora no va a morir, sino que va a ser inmortal, porque va a ser como el que Cristo
tiene, porque lo logró así cuando resucitó de los muertos. Dice que entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida la muerte, es la muerte en victoria. Cuando hayamos derrotado esta carne y hayamos tomado ese cuerpo, nos habremos tomado la muerte, la habremos consumido, pero hemos pasado de muerte a vida y estaremos en victoria. Dice que sórbida es la muerte en victoria. Será la muerte un eslabón para la victoria. Lo último y más grande que podemos padecer es la muerte, pues ella será sórbida para la victoria. Ella nos permitirá ir a estar en victoria, porque nosotros no podemos seguir o estar dudando de lo que el Señor nos da. Cuando vemos Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe en Cristo, nuestra bondad. Por eso decía que el propósito segundo que tenemos planteado en este tiempo es que en bondad y en fe. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, eso va a vencer al mundo. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y mientras vivamos en esa fe, sirviendo al Señor, seremos victoriosos. Por eso les decía, no podemos seguir quejándonos de que estamos mal, que vivimos mal. ¿Cómo está? Estoy en victoria. ¿Por qué? Porque nuestra fe nos permite que este mundo sea vencido. Por eso decimos que todo esto va a pasar y nos levantaremos en victoria, y que la gloria postrera será mayor que la primera. Y aun si esto fenece todo y desaparece esta tierra, los cristianos se levantarán con Cristo. Será sórbida la muerte y pasaremos a vida eterna con un nuevo cuerpo. Eso es ganancia y es victoria. Todo lo que tenemos nos los ofrece nuestro Señor en victoria y para la gloria de su nombre, como el propósito que tenemos de vivir en el Espíritu, que es para agradar a Dios y para servir a Dios. De manera que viviendo en el Espíritu y teniendo propósitos de bondad y de fe, produciendo frutos para este Señor que nos llamó, que es Cristo Jesús, y viviendo en victoria, estamos demostrando que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. No se trata de gritar, emocionarnos y saltar con algunas cosas que a veces nos emocionan, pero que cuando salimos del servicio seguimos vacíos. Hay que tomar estos principios y hacerlos propios para vivir de victoria en victoria, alcanzando la gloria de Dios. Que el mismo Señor Jesucristo, que nos ha llamado, sea guía para nosotros a través de su Espíritu Santo que dejó para que nos consuele. Por eso agradecemos a Dios su creación con todo y con todos. Agradecemos a Cristo la salvación que nos dio por su sangre. Y agradecemos al Espíritu Santo el consuelo y la paciencia que ha tenido aún para interceder por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Amados hermanos, confiemos en el Señor y no perdamos la fe. No perdamos la fe que tenemos, porque eso es lo que nos garantiza que vayamos a la vida eterna y que estemos en victoria. Si así es en su vida, que el Señor le guarde y le siga prosperando. Si usted necesita de esta palabra, reflexione y busque el apoyo y la ayuda donde le sea conveniente tener con un pastor que practique esta fe, esta esperanza y este bautismo. Y sigamos adelante. Hablo en nombre de mi Señor Jesucristo, por guiatura del Espíritu Santo, por voluntad del Padre y con la venia de la primera iglesia bautista de Maturín para llevar un mensaje de salvación ante ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Mis amados hermanos, a seguir congregándose en las casas y a seguir dando fruto y a seguir produciendo para el Señor. Que el Señor les bendiga ricamente.